Comienza El Baturrillo Político con Juan Saavedra Lax. ¿Qué tal? Bienvenidos, soy Juan Saavedra. Hoy es lunes 22 de diciembre. Esto es El Baturrillo Político, la actualidad de Aragón cocinada a fuego lento. Espejito, espejito extremeño. ¿Qué resultados tendremos en Aragón? Hoy todo el mundo está hablando de los resultados de las elecciones autonómicas en Extremadura y yo no voy a ser la excepción, pero porque es un espejo interesante al que mirarnos de cara a las elecciones aragonesas del próximo 8 de febrero. No sé si el reflejo será perfecto o tendrá ondulaciones, ¿no? Hay tres grandes titulares en Extremadura. El Partido Popular crece ligeramente, gana las elecciones extremeñas y se queda tan solo un escaño de la mayoría absoluta. Vox crece y crece mucho, pasa de 5 a 11 escaños y sigue siendo indispensable para apoyar al gobierno del Partido Popular y que María Guardiola pueda ser la presidenta de Extremadura. Y el Partido Socialista se desploma. Insisto, estoy hablando de Extremadura, sin embargo, bien podríamos estar hablando de Aragón, del Aragón de dentro de 2 meses. Hay una encuesta que ha publicado Amaseme para el Heraldo de Aragón, ahora sí que estoy hablando de las elecciones autonómicas aragonesas, en que la conclusión principal es que el PP ganaría las elecciones, pero seguiría dependiendo de Vox. Vaya, fiel reflejo de lo que ha ocurrido en Extremadura, más o menos. El Partido Popular, según esta encuesta, alcanzaría el 40% de los votos. Subiría tan solo, lo de tan solo entre comillas, 1 o 2 escaños que se sumarían a los 28 que tiene actualmente el Partido Popular, dejándole a unos 3 o 4 escaños de la mayoría absoluta que está en Aragón en 34. Se complica la misión de sumar una mayoría alternativa con Aragón Teruel Existe que lograría de 2 a 3 escaños. Luego vamos a tener al candidato por Aragón Teruel Existe, a Tomás Guitarte, por aquí y le preguntaremos al respecto. Vox, pues Vox ganaría terreno en Aragón, pasaría de los 7 diputados que tiene a actualmente... O sea, los 7 que tiene actualmente a 11 o 12 escaños. El batacazo se lo lleva tan bien como en Extremadura claramente el Partido Socialista, que perdería de 4 a 6 escaños, quedándose por debajo de los 20. Con esta encuesta en la mano, pues como les decía, el PP ganaría las elecciones y además sumaría más diputados que toda la izquierda junta. Este dato es más que interesante. Así que bastaría una abstención de Vox para la investidura de Azcón. Otra cosa es que Vox se abstenga, habrá que negociar. Y hay otras conclusiones de esta encuesta de Amaseme para el Heraldo de Aragón. El Partido Popular le quitaría un 8,2% de voto al PSOE, es decir, un 8% del electorado socialista del que votó a Javier Lambán en las últimas elecciones, ahora votaría al Partido Popular. Pero el Partido Popular perdería casi un 20% en favor de Vox, es decir, 1 de cada 5 votantes que votaron a Azcón en 2023 ahora votarían a Vox. Vamos con... Bueno, y hay otras 2 conclusiones también interesantes, ¿no? Que realmente no hace falta ser demasiado analista para caer en la cuenta. Es obvio los porqués. Vox ganaría entre los jóvenes y los socialistas perderían el voto femenino. Vamos con las reacciones de los políticos aragoneses. La de Jorge Azcón nos llega esta mañana desde Madrid, justo antes de entrar en la Junta Directiva del Partido Popular que ha presidido Alberto Núñez Feijóo. Escuchamos al presidente aragonés. Un 43% de María Guardiola es histórico, no hay alternativa. María Guardiola es y seguirá siendo la presidenta de Extremadura. La debacle del Partido Socialista también es histórica, no solamente del Partido Socialista, sino de toda la izquierda. Tiene el peor resultado que nunca se recuerda en Extremadura. Hoy el Partido Socialista tiene no solamente que reflexionar, tiene que pensar si lo que necesita es una refundación. Y el papel de Vox es evidente que sigue siendo el de un partido minoritario, que crece, pero que todavía siendo minoritario y que puede decidir si sigue bloqueando o ayuda a los gobiernos del Partido Popular que quieren cambiar Extremadura, que quieren cambiar Aragón y que quieren cambiar al gobierno de España. Ahí está esa reacción de Azcón, no a la encuesta del Heraldo de Aragón, me faltaba decirles, sino a los resultados de las elecciones extremeñas. Dice Azcón que Guardiola seguirá siendo la presidenta de Extremadura. Yo apuntillo, será si quiere Vox. Más reacciones a las elecciones extremeñas. Por parte del PSOE no ha habido ni mu. Pilar Alegría no ha dicho ni mu de la debacle socialista, que tendría que decir también. En cuanto a Vox, su portavoz de las Cortes de Aragón, Alejandro Nolasco, dice que el ganador real de las elecciones extremeñas es Vox.
Lo cierto es que los ciudadanos extremeños han manifestado que desean mayor presencia del programa de Vox en su vida diaria, y Vox es el ganador real de estas elecciones, porque nos hemos impuesto a toda la máquina, toda la maquinaria del bipartidismo que trataba de hundirnos y acusarnos de un bloqueo. Y no vamos a defraudar a nuestros votantes, porque Vox no cambia su discurso antes o después de las elecciones. Vox no cambia su discurso en función de en qué región nos encontremos. Y vamos a seguir creciendo, y así lo comprobaremos también en Aragón. Sí que es verdad que Vox ha sido, podemos decir, la sorpresa en Extremadura, duplicando los votos que había tenido en las anteriores elecciones, pero de ahí a que ha ganado o sea, de ahí a que es el verdadero ganador de estas elecciones, pues la señora Guardiola quedándose a tan solo un escaño de la mayoría absoluta, creo que no tiene contradicción. En fin, nos vamos ahora a publicidad y a la vuelta estaremos aquí con Tomás Guitarte, el candidato de Aragón Teruel Existe, y quizás el que dentro de 2 meses tenga la llave de la gobernanza en Aragón. Candidato de Aragón Teruel Existe, candidato al gobierno de Aragón, Tomás Guitarte, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Nadie más se ha presentado a rivalizar contra usted o con usted en la candidatura de su partido? ¿Su partido vuelve a confiar en usted? Sí, además estoy muy agradecido a los compañeros porque fue un proceso de primarias en la que mi candidatura fue la única y fue apoyada mayoritariamente y por unanimidad en la Asamblea Plenaria, con lo cual muy agradecido a los compañeros. Estábamos comentando al comienzo de este baturrillo político los resultados extremeños y relacionándolos también con la encuesta que ha hecho Amaseme para Heraldo. Primero, una breve valoración de lo que han sido los resultados electorales en Extremadura. Pues por limitarnos casi a titulares, yo diría que es una amarga victoria para el Partido Popular, porque efectivamente ha sacado un diputado más, pero no ha conseguido la mayoría absoluta a la que aspiraba. Luego, pues es evidente el batacazo que se ha pegado el PSOE y como conclusión final es que la comunidad autónoma sigue dependiendo de Vox. O sea, no se ha evitado que la dependencia del presupuesto y del gobierno por la que se decía convocar las elecciones, pues no se ha evitado, ¿no? ¿Y usted cree que se evitará en Aragón? Porque los resultados electorales en Extremadura pueden ser un fiel espejo al que mirarnos. Bueno, yo creo que espejo no lo son porque son dos comunidades autónomas con realidades muy distintas. La pluralidad política que hay en el mapa aragonés es muchísimo mayor que la que hay en Extremadura. Aquí tenemos formaciones como la nuestra que están en una situación, digamos, de representación dada por segura en el Parlamento y que pueden ser decisivas a conformar otros escenarios que no es el actual, ¿no? Está hablando de usted quiera o no quiera, porque claro, en Aragón pasa eso mismo que ha comentado usted. Aquí tenemos más de 4 partidos con representación y aquí también puede pasar lo mismo en cuanto a que el Partido Popular se quede cerca de la mayoría absoluta, pero que necesite a alguien y en este caso que no sea Vox. ¿Se ve usted como vicepresidente? No, bueno, eso sí que es ciencia, como digo, política ficción, porque estamos hablando de escenarios que no sabemos cuáles van a ser y a nosotros nos gusta ser muy realistas y pisar el suelo, ¿no? Nosotros lo que vamos a defender es aprovechar la campaña, como hacemos siempre, para intentar trasladar a los aragoneses nuestro mensaje, el mensaje de una opción que cada vez está más apoyada, pero precisamente por el sentido común y por la racionalidad que aporta, es decir, una opción que de cara al exterior, como Aragón existe, defendamos los intereses de la comunidad, pero los defendamos con vehemencia y con convicción, no estando supeditados a las decisiones de grandes partidos estatales, como puede ser PP, PSOE o Vox, que es donde se manda desde Madrid, admitámoslo, y de cara al interior de la comunidad ofertamos un modelo de comunidad que contemple a todos los aragoneses, a todos los territorios, a todas las comarcas. Eso creemos que cada vez es más compartido. Nosotros vamos a defender esa posición y luego ya veremos, en función de los resultados ya veremos. Nosotros sí que hemos dicho muchas veces que somos un partido que habitualmente, salvo causas, digamos, muy excepcionales, va a apostar siempre por garantizar la gobernabilidad. No creemos que las situaciones de inestabilidad sean convenientes ni para el sistema político ni para el desarrollo de la socioeconomía, ¿no? Cuando Azcón hizo requiem por unos presupuestos, es decir, tras la ronda de contactos para buscar apoyos para aprobar esos presupuestos, en un pleno en las Cortes de Aragón dedicó unas palabras a todos los partidos políticos y en referencia a ustedes, se mostró agradecido y dijo que gracias por hacer una crítica constructiva. Usted debió decirlo algo así como: yo le apoyaré los presupuestos pero con condiciones. ¿Qué condiciones son esas? Bueno, nosotros, la primera ventaja que tenemos es que nosotros podemos hablar, ¿no? Así que por lo menos hay gente que de entrada ya de manera, una decisión puramente sectaria ya ni siquiera habla los presupuestos porque vienen del Partido Popular, por ejemplo, ¿no? Nosotros podemos hablar, nuestras condiciones siempre van a ir siempre en garantizar la calidad de los servicios públicos, es decir, para nosotros la justicia social, la calidad de los servicios públicos es una cuestión prioritaria en el fondo porque es lo que se presta en el conjunto del territorio, o sea, ha de haber una buena sanidad, ha de haber una buena educación,
ha de haber una dependencia justa y ese es un aspecto clave. Pero por otros, también cuando tú compartes un modelo de desarrollo de la comunidad autónoma en la que quieres dar oportunidades a todas las comarcas, pues obviamente la ubicación de la actividad económica, todo ese tipo de cuestiones que parecen de segundo orden son prioritarias, porque no es lo mismo hacer unas cosas que otras, aunque lo parezca. Con lo cual sí que hay muchas cosas que habría que hablar para unos presupuestos, pero claro, cuando lleguen los presupuestos eso sí que es una hipótesis todavía más largo plazo, porque ahora, aun yendo muy bien, estaríamos hablando de los presupuestos del año 26 para mitad del año 26. Yo era por relacionar las condiciones que le pondría Aragón Teruel Existe al PP de Jorge Azcón en esos pasados presupuestos que ya han pasado al pasado, si se replicarían en una posible investidura. Bueno, nosotros en relación con o eso, apoyo de gobernanza. En relación con eso siempre hemos tenido una pequeña objeción previa. Es decir, primero, para negociar o para hablar con alguien, lo que hay que hacer es que cumplir los compromisos previos. Y nosotros con el Partido Popular adquirimos unos compromisos en relación con los presupuestos del 24 que no se han cumplido. Con lo cual decimos, nosotros somos una formación seria. Recuérdenoslos, por favor. Esperamos que los demás lo sean con nosotros, y hay aspectos como, por ejemplo, la implantación de la radioterapia en Teruel, que es la única provincia que todavía no tiene radioterapia en España. Pues se pactó en el 24, estamos terminando, o sea, han pasado 2 años y ahora es cuando se van a empezar las obras para el búnker que va a alojar la radioterapia, o sea que la dispondremos de ella como pronto dentro de un año. Es decir, ahí no se ha cumplido estrictamente, pero había otro compromiso de ese mismo tipo, que era la ampliación del hospital con habitaciones individuales, que ahora se empieza a hacer alguna gestión. Pero había otros compromisos que no son de dinero, como por ejemplo la alternancia en la presidencia de la comarca Comunidad de Teruel, que simplemente es de voluntad política y no se han cumplido, no se ha hecho esa alternancia. Con lo cual, nuestro primer factor siempre es seamos serios como espera la ciudadanía con nosotros y cumplamos los compromisos previos y podremos sentarnos a hablar con facilidad. Creo que algo de cara ya a los próximos comicios. Bueno, la encuesta de A+M para Heraldo de Aragón dicen que sacarían de 2 a 3 escaños. ¿Qué le parece esa encuesta? Bueno, es la encuesta de todas las encuestas que se hacen, es la encuesta que siempre nos da menos. Hace unos meses nos daba 1, ahora nos dice 2, 3. Quiere decir que por lo menos la tendencia, que es lo que realmente se puede valorar en las encuestas, es ascendente. Hay otras encuestas que nos dan mucho más, ¿no? Que nos dan los 3 por seguro, nos dan 4, nos dan 5, sobre todo porque la irrupción de Aragón Existe se entiende que va a ser potente porque hemos llevado un proceso de consolidación territorial. Estamos ya presentes en 30 de las 33 comarcas. En este proceso estaremos ya en todas las comarcas aragonesas y eso creemos que va a tener un reflejo claramente electoral. Con lo cual, bueno, valoramos la encuesta como una tendencia, pero creemos que vamos a superar claramente esos escaños que nos atribuye. Cuando le saco otro tema, señor Guitarte, algo que quisiera comentar o reflexionar con usted. Cuando hablo de Teruel Existe y de que tengo al señor Tomás Guitarte en mis estudios y demás, me dicen, Teruel Existe, pero esos no son de izquierdas. Entonces, vamos a ver. Un partido que aboga por el territorio y las oportunidades para el territorio ha de defender la iniciativa privada, que son las que asientan población y generan riqueza para los pueblos, pero también los servicios públicos. Entonces, yo diría que Teruel Existe puede ser un partido de centro. Bueno, nosotros nos gusta más decirlo que somos una formación transversal, es decir, que con nosotros tienen cabida gente que tiene un pensamiento más conservador y otro más progresista, pero todos estamos de acuerdo en dejar esas filosofías propias de cada uno en segundo plano frente a la solución de los problemas cotidianos de la gente. Entonces, realmente lo que sí que tenemos es la capacidad de hablar con todos a un lado y hacia otro y apostar por el territorio, como bien decías, y casi todo nuestro posicionamiento político viene de un análisis de la situación que tienen el conjunto de los aragoneses en el territorio. ¿Por qué nuestra apuesta por la sanidad pública, por la educación pública, por una dependencia, prestada con calidad? Pues precisamente porque esos son los únicos servicios que hay en el conjunto del territorio. Es decir, lo público ha de ser potente en Aragón porque la mayor parte del territorio aragonés no tiene otra posibilidad que lo público, y entonces hay que llegar a prestarlo con unas condiciones de calidad al menos equivalentes al resto del país. Y por otro lado, no quiere decir que no
pueda haber iniciativa privada en muchos aspectos, pero por ejemplo, cuando el estado de decaimiento territorial a veces no tiene ni siquiera masa crítica para que haya emprendedores, para que haya esa iniciativa privada que tire del carro, pues ahí nosotros decimos la administración también tiene que dar el primer paso y ser la que haga de motor del desarrollo socioeconómico de muchas comarcas, porque ya están en una situación de declive demográfico tan importante y de envejecimiento que a lo mejor no tienen respuesta por sí mismas. Con lo cual, siempre es desde una perspectiva de territorial de qué es aquello que es más fácil para el conjunto de los territorios, para que todos los territorios tengan oportunidades, para que todas las personas puedan desarrollar su proyecto de vida allí donde quieren vivir y que si se tienen que producir migraciones internas, se produzcan voluntariamente por cada persona, no porque realmente se sienta obligado porque no tiene unos servicios de calidad o no tiene posibilidades de tener un puesto de trabajo en su entorno, ¿no? Perdón ser pesado. Última pregunta. Si usted tiene la llave para el gobierno de Jorge Azcón, ¿le pedirá al Partido Popular algo en referencia al clúster del maestrazgo? Bueno, me mencionas un tema muy interesante, el clúster del maestrazgo. Nosotros sabes que nos hemos opuesto siempre con rotundidad al clúster del maestrazgo porque entendíamos que no es justificable desde ningún punto de vista una implantación de energías renovables en un territorio de tal valor natural que tiene. El propio valor natural es el recurso socioeconómico del que puede vivir. Nosotros nos comentaban, en la comisión de investigación nos comentaban muchas empresas, es que a ninguna de nosotras se nos ha ocurrido ir al clúster del maestrazgo, ir al maestrazgo a poner unas centrales de eólicas o fotovoltaicas porque sabemos que nunca nos lo autorizarían. Cuando alguien se atreve a ir allí es porque tiene garantizado de una manera o de otra, de manera que desde el poder político eso va a seguir adelante. Y nosotros eso lo venimos advirtiendo, deducimos que había una connivencia entre el poder político y la empresa promotora que hemos estado denunciando y esperamos que eso se solvente. Para nosotros, obviamente, salvar el maestrazgo es una pieza clave en nuestro ideario y en nuestro programa, ¿no? Forestalia, ¿qué me puede decir? Pues que porque ustedes han estado ahí intentando sacar y destapar todo lo que rodea Forestalia. Nosotros lo que deducíamos, que es un poco lo que te he venido a comentar, es que cuando una empresa de este tipo de implantación de renovables se lanza al territorio sin el mayor respeto al mismo, probablemente guiada por la codicia, es decir, se presentan proyectos donde nadie los presenta porque todo el mundo sabe que allí hay un valor natural que hay que proteger y que es absurdo y fuera del sentido común implantarlo allí cuando tienes cientos de miles de sitios donde puedes ponerlos, porque lo que sobra precisamente en Aragón es territorio donde se pueden implantar sin afectar al patrimonio natural, se pueden implantar proyectos fotovoltaicos o proyectos solares. Pues cuando eso lo haces sin el respeto al territorio, sin comprometerte realmente con su desarrollo, pues obviamente nos va a tener en contra, porque nosotros lo que siempre decimos es, nosotros sufrimos durante el siglo XX un proceso de colonialismo interior que solo se recurrió a los territorios del mundo rural a extraerles recursos y no darles compensaciones, y en el siglo XXI eso ha pasado ya. Aquí, cuando alguien viene al territorio a extraer un recurso como puede ser la energía, lo que tiene que hacer es comprometerse también con el desarrollo, y no ha sido así. Ha tenido que ser la UCO la que destape muchas de estas cosas y muchas irregularidades. Esperemos que se confirmen y esperemos que si ha habido irregularidades en las autorizaciones se puedan volver atrás esas autorizaciones. El tema medioambiental tiene una cuestión muy importante, que a veces, aunque luego judicialmente se diga que, por ejemplo, la vía que autorizó el maestrazgo era irregular o quede anulada, si las obras han empezado antes, el daño ya estará hecho y será prácticamente irreversible, con lo cual hay que tener la valentía de tomar decisiones antes que se cometa el daño. Señor Guitarte, no tengo tiempo para más. No sé, ahora, a día de hoy, estoy hablando con el candidato de Aragón Teruel Existe al gobierno de Aragón. Quizás mañana, como quien dice, estaré hablando con el, no sé, a lo mejor con el consejero de Despoblación y Ordenación del Territorio. Ya veremos. Política ficción. Tomás Guitarte, gracias, buenos días. Gracias a vosotros, muchas gracias. Estamos a 48 horas del día de Navidad. Y aunque ya llegan un poco tarde, hay Navidad suficiente para que regalen un reloj Budenson. Entre www.relojpersonalizado.com van a descubrir los relojes Budenson, algunos inspirados en advocaciones marianas, como el que llevo yo, el de la Virgen del Pilar, otros inspirados en primeras marcas, otro muy curioso que se llama Edición Viva España. Entre www.relojpersonalizado.com, por ser oyentes de Es Radio Aragón, tienen un 40% de descuento. Relojes Budenson.
40% de descuento por ser oyentes de Off Radio Aragón en relojes Budenson. Entren en www.relojpersonalizado.com. Bueno, después de hablar con el señor Guitarte y de escuchar las reacciones de Nolasco y de Azcón a los resultados de las extremeñas, el de Pilar Alegría no lo hemos puesto, pero porque la secretaria general del PSOE Aragón no ha dicho nada. Bien, pues conocidas, digamos, estas noticias que son de la actualidad del lunes, de esta mañana de lunes, vamos con lo que ha ocurrido durante el fin de semana. Sin duda, la precampaña para los comicios aragoneses del 8F es lo que ha marcado, ¿no?, toda la agenda política de los dos principales candidatos para Aragón. Empezamos por la secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría, que estuvo en su pueblo, en La Zaida. La todavía ministra reconocía que no lo tiene fácil. Claro, casos de corrupción en el gobierno, del que ella es portavoz, denuncias de acoso de mujeres que apuntan a Paco Salazar. Paco Salazar, el amigo íntegro de Pilar Alegría, no lo digo yo, es que lo dijo ella. Pues no es que la ministra lo tenga fácil. Sé que no es un momento fácil, lo sé bien. Nuestro partido ha respondido reconociendo los errores, pidiendo disculpas por ello, haciéndose cargo, rectificando. Que, por cierto, Pilar Alegría sigue siendo ministra, pero ya por poco tiempo, porque Pedro Sánchez ya tiene sustitutas para los cargos que desempeñaba. Va a ser la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Sainz, la nueva portavoz del Gobierno, y la nueva ministra de Educación y Deportes es curioso porque va a ser Milagros Tolón, que, atención, es la actual rival o que le puede disputar a Paje la candidatura para ser la cabeza de lista en unas elecciones de Castilla. Bien, seguimos. Volvemos a Pilar Alegría, en La Zaida. Este sábado, reconocida la dificultad de su misión, pues, como no, hay que atacar al rival. Lo que ha dejado muy claro Jorge Azcón es que los intereses de los aragoneses y de las aragonesas están siempre por detrás de los intereses suyos personales, de su partido, del Partido Popular y de Feijóo. Sí, a ver, puede ser. A nadie se le escapa que el hecho de que Pilar Alegría tenga que dejar sus responsabilidades en Moncloa para venir a Aragón a perder unas elecciones, sí, puede formar parte de una estrategia del Partido Popular que va más allá de los intereses puestos exclusivamente en Aragón. Pero a estas alturas, señora Alegría, tampoco se le escapa a nadie que los intereses del PSOE Aragón ya no tienen voz propia y que responden también a intereses ajenos a Aragón, en este caso a los intereses de Pedro Sánchez. Y solo por y para mantenerse en el poder, favoreciendo, favoreciendo continuamente a nuestros vecinos catalanes y vascos, dejando a los aragoneses como ciudadanos de segunda. Volvemos a Pilar Alegría. Y quiero volver a recuperar el Aragón de la concordia. Y eso pasa por respetar también al que no piensa como tú. Estaría muy bien que se aplicase el cuento, señora Alegría. Me parece que dice esto de recuperar la concordia en claras alusiones a que a última hora Alegría le ofreció un acuerdo a Azcón para aprobar los presupuestos y evitar las elecciones. Azcón le contestó el domingo. Escuchamos al presidente aragonés. Bueno, es que la mano tendida es el eslogan de Pilar Alegría, pero no es verdad. Nadie que conozca a Pilar Alegría se puede fiar de ella. También le preguntaron a Azcón sobre qué hará Pilar Alegría si pierde las elecciones. Yo creo que Pilar Alegría no continuará en la política autonómica. A los hechos me remito, ¿no? Pilar Alegría se presentó para ser la alcaldesa de Zaragoza y se fue del Ayuntamiento de Zaragoza, fue delegada del Gobierno y se fue del Gobierno, de la delegación del Gobierno de Aragón. Por cierto, cambiando ya de tema, el Partido Popular ha invitado a Pilar Alegría a tener un debate cara a cara con Jorge Azcón y el PSOE ha aceptado, milagro, lo cual, miren, me alegra. Me alegra porque Alegría no para de decir allí a dónde va lo mal que están los servicios públicos en Aragón desde que gobierna el Partido Popular, ¿no? Que han empeorado desde que los gestiona el Partido Popular. Y me parece interesante que y Azcón dice lo contrario. Entonces, me parece muy interesante que los dos principales candidatos de los dos principales partidos tengan un cara a cara para poder poner todas las cartas encima de la mesa y que sean los propios aragoneses los que determinen si tienen o no tienen razón con sus afirmaciones. Claro, un cara a cara entre PP
y PSOE. Faltarían el resto de los partidos. Fuentes internas de Vox nos han asegurado desde Radio Aragón que pedirán que el debate sea con todos los candidatos. Eso sí, a falta de conocer la fecha o si será con solo 2 candidatos o con todos, el debate tendrá lugar en la televisión pública aragonesa. Faltaría hablar del resto de partidos. Jorge Azcón va a ser el candidato del Partido Popular, Pilar Alegría la del Partido Socialista. Vox todavía no ha dicho nada. Nos dijeron que tenían que esperar a los resultados de las extremeñas para tomar una decisión. Todo apunta, nada hace pensar lo contrario, que será el actual portavoz en las Cortes de Aragón de Vox, Alejandro Nolasco, quien será el candidato, pero ya veremos. Fuentes internas del PAR nos dicen que de momento no quieren hablar. Parece claro que va a ser Alberto Izquierdo, el actual portavoz de las Cortes, quien será el candidato, pero me parece que aquí hay una decisión más importante todavía, que es la de decidir si irán en coalición o no con el Partido Popular o si se arriesgarán a presentarse solos, pudiendo desaparecer de todo el espectro político aragonés. En Chunta nos habían dicho que iban a esperar al Consejo Nacional del partido, que tuvo lugar ayer, para saber los medios de comunicación y Aragón quién va a ser el candidato o la candidata por parte de Chunta. Estaba entre Jorge Puello, actual diputado de Chunta en Sumar en el Congreso de los Diputados, e Isabel Lasobras, portavoz adjunta de Chunta en las Cortes de Aragón, la número 2, por detrás de José Luis Soro. De momento tampoco han dicho nada. Lo que parece que está claro es que no quieren ir en coalición con partidos que, por muy a la izquierda que estén, tengan representación, sean partidos nacionales, como son Podemos o Izquierda Unida. Así que, a falta de 2 días para Navidad, en que la mayoría de los partidos políticos nos habían asegurado que ya tendrían a sus candidatos y que tendrían la confirmación de quiénes iban a ser los cabezas de listas, de momento, pues así siguen las cosas. Y miren, vamos rápidamente con otra de las noticias que nos ha dejado el fin de semana. Más allá de protagonismos por la precampaña, también se ha acordado de Aragón el ministro de Transportes Óscar Puente, con motivo de la propuesta de aumentar la velocidad del AVE a 300 kilómetros por hora. Ha sido en una entrevista concedida a Prensa Ibérica y de quien se ha acordado de Aragón, además, ha sido de la alcaldesa de Zaragoza. Se ha acordado de Natalia Chueca. Quiero lanzar de nuevo un mensaje de tranquilidad a Zaragoza contra las manifestaciones que de manera irresponsable ha hecho su alcaldesa, poniendo en cuestión que el incremento de la velocidad de la vía vaya a conducir a menos paradas en Zaragoza. No, habrá probablemente alguna más, porque el incremento de la velocidad nos da más capacidad y por tanto nos permite rotar más material, probablemente habrá alguna parada más. Y además la distancia entre Madrid y Zaragoza en tiempo se va a cortar, y además será la primera que se acorte, porque como la parte de vía que tiene más necesidad de cambio está precisamente entre Madrid y Calatayud, pues será la primera que tendrá la infraestructura preparada para ir a 350. Por lo tanto, en fin, Cataluña tienen que celebrarlo porque también se van a beneficiar, pero la beneficiaria directa e inmediata del cambio de velocidad va a ser Zaragoza. Está muy bien que el ministro de Transporte se acuerde por fin de Aragón. ¿Orgullo de España? Sin complejos. Es Radio Aragón y Goodenson presentan el reloj Viva España. Diseño elegante, cofre de madera y grabado personalizado. Solo oyentes de Es Radio Aragón. 40% de descuento. Envío gratis 48 horas y 3 años de garantía. Entra en relojpersonalizado.com y di Viva España en tu muñeca. relojpersonalizado.com. Y por cerrar este baturrillo político, hablamos de fútbol. Los equipos aragoneses se marchan de vacaciones de Navidad con empates ante equipos de la parte noble de la tabla. La Sociedad Deportiva Huesca empató a 1 contra el Racing de Santander y el Real Zaragoza ayer empató prácticamente en el tiempo de descuento también a 1 contra el Burgos. Soy de aquellos que sueñan con la libertad. Soñadores de la libertad, aquí me despido. Hasta aquí el baturrillo político de hoy. Les espero mañana. Feliz lunes. Soy